El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús les respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la gran crisis a la que se enfrentaron los habitantes de Judá, de Jerusalén, por la deportación a Babilonia y todo lo que significó para ellos vivir lejos de su tierra, de sus familias, de sus amigos, muchos perdieron a sus esposas, no las volvieron a ver, otros perdieron a sus esposas que perdieron a sus esposos, nunca los pudieron volver a ver. Padres y madres que perdieron a sus hijos, tampoco los volvieron a ver. Cuando Babilonia entró y saqueó Jerusalén y la ciudad santa, ellos separaron a todo el pueblo y a sus familias, dejando a unos a un lado y a otros a otro. Una renuncia que Dios le había pedido al pueblo de manera sana y era que no se apegaran a la patria, que no se apegaran a los hijos, que no se apegaran a sus esposos, que no se apegaran a sus esposas. De hecho, el primer mandamiento es una evocación a eso, a no volvernos dependientes de nada ni de nadie para sentirnos en paz, llenos, plenos, felices. Porque toda dependencia, toda criatura es dañina. Diferente a la interdependencia de la que ha hablado el Papa este mes pasado en su petición de oración, cuando dice que todas las criaturas tenemos interdependencia unas con otras. Pero es una interdependencia que está regulada por el amor de Dios para que no hayan desórdenes. Y la mejor forma de sanar el corazón para no tener dependencia, una cosa es que haya necesidad de la unión de los padres para que Dios pueda crear mi vida. Eso es una interdependencia, pero no quiere Dios una dependencia total de ellos. Y la interdependencia en la iglesia de criaturas unas para otras, una cosa es que yo necesite el agua, ¿sí?, para poder sostener la vitalidad, pero no es que me haga dependiente de ella. La dependencia que le pedía el Señor al pueblo de Israel hacia Él era una dependencia absoluta, porque Él creó las aguas, porque Él creó al papá, Él fue el que creó a la mamá, porque Él ha sido el creador de todo, es la fuente de todo. Y cuando nosotros mantenemos ese vínculo absoluto con el Señor y nos volvemos dependientes de Él, aprendemos a relacionarnos muy bien con todas las criaturas, a valorarlas desde su amor, a no apegarnos a ellas ni a hacernos dependientes de ellas. Pero cuando no absolutizamos a Dios en nuestro corazón, nos volvemos desordenados y hacemos de las criaturas un Dios, una dependencia.
pues los profetas ya habían advertido a los habitantes de Jerusalén y de Judá de todo esto. Estaban tan apegados al templo que defendían más el templo que a Dios. Estaban tan apegados a la ciudad santa que defendían más la ciudad santa que la fidelidad a Dios. Y vienen los profetas y denuncian que su corazón está lejos del Señor. Y para poder conservar el templo y para poder conservar la ciudad santa es necesario que ellos vuelvan su corazón a Dios. Pero no hicieron caso. Y como decimos o nos decían siempre nuestros sabios, se quedaron sin el pan y sin el queso. Se quedaron sin Dios y se quedaron sin ciudad y se quedaron sin templo. Lo perdieron todo. Ahora se están dando cuenta. Y en la tristeza de Esdras y Nehemías por retornar a la nación es volver a convertir a Jerusalén en la ciudad santa, la ciudad que ama a Dios, que adora a Dios. La necesidad de reconstruir un templo es la necesidad de que todos comprendan que sin Dios no podemos vivir. Ellos traen la reforma de la restitución del templo porque es la restitución de la dependencia total de Dios. Viene la restitución total de la ley y es la ley de Moisés porque la ley de Moisés pide amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas del ser. Viene la unidad de la nación, porque ahora toda la nación está unificada en un solo propósito, amar a Dios. Y por eso la unidad en la vida cristiana existe cuando 2 o 3 o más nos ponemos de acuerdo en esa dependencia total del Señor. Tú eres una ayuda muy grande para mí en la medida en que me estimules para que yo ame más a Dios, para que me entregue más a Dios. Pero resulta siendo un daño para mí si no me estimulas a amar más al Señor. Resulta siendo un perjuicio en mi vida si no me estimulas a amar más al Señor, a entregarme con todo el corazón. Y por eso las verdaderas amistades, la verdadera comunión en la vida fraterna, la verdadera unidad, es esa que quisieron Esdras y Nehemías, las que nos lleva a depender totalmente de Dios. Las zorras tienen seguridades, los pájaros también tienen seguridades, pero el Hijo del Hombre solamente tiene una seguridad y es Dios. Cristo es el auténtico restaurador del vínculo con Dios. Y por eso para el reino no es apto quien esté buscando seguridades temporales, quien esté construyendo su propio nido, su propia cueva, y quien solamente piense en su propio nido y en su propia cueva es un individualista. No le importa a nadie, le importa solo a sí mismo. Su interés está centrado en sí mismo. Es un narcisista egoísta que solo quiere estar bien sin importarle el sufrimiento de los demás. Y por eso no es apto para el reino. Las zorras tienen su propia cueva, los pájaros tienen su propio nido, el Hijo del Hombre no. No tiene dónde reclinar su cabeza. Y nos lo demostró con su propia vida cuando, escogiendo a los 3 pilares, los 3 en los que Jesús más confió, se los llevó a Getsemaní y se quedaron dormidos. Solo le quedaba el Padre. Nosotros los cristianos tenemos que tener esa convicción desde ya. No podemos tener nuestra añoranza en la simpatía de los hombres, en la seguridad de las criaturas. No, nuestro único nido está en el amor de Dios, nuestra única cueva es el amor de Dios, esa dependencia total a Él, para que no tengamos que andarnos tener resentimientos con nadie, para no tener que estarnos desilusionando con nadie, porque cuando nos volvemos dependientes de las criaturas, vienen las desilusiones humanas. Y detrás de las desilusiones vienen los resentimientos y vienen los odios. ¿Por culpa de quién? Nuestra. Por poner nuestro nido, construir nuestro nido donde no lo debemos construir.
A otro le dice el Señor, sígueme. Déjame ir a enterrar primero a mis padres. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Un hijo del reino, un hijo de Dios, ni siquiera puede tener su corazón enredado en eso, en ir a enterrar a sus padres. Cantidad de santos y misioneros hemos visto que lo dejaron todo sin volver a preocuparse por las cosas de la vida, incluyendo el vínculo paterno y materno. Abraham, deja a tu tierra, a tu padre y a tu madre. Y si hoy nos llama el Señor a la eternidad, y si hoy nos tenemos que ir, y si hoy nos llega la agonía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este papá, esta hija, este hijo, no. Para los hijos del reino no puede haber nada más importante de que todos conozcan a Dios y que conozcan su amor. Los padres no pueden tener otra prioridad en su vida más que sus hijos conozcan a Dios. No importa si los desprecian a ustedes, no importa, eso no importa. Que se queden con Dios, eso es lo único importante. Para eso trabajamos, para eso trabaja un hijo del reino, para que los demás conozcan a Dios. El Papa Francisco, el Papa Benedicto también lo decía. Yo recuerdo alguna vez un obispo que tuvimos nosotros nos decía a los hermanos, nos decía que en este crecimiento que nosotros teníamos no podíamos morirnos de egoísmo, encerrados en nosotros mismos, sin pensar en el sufrimiento de las almas, en la necesidad que tienen las almas. Hoy celebramos una santa que salió de sí misma y de todos los intereses humanos para dedicar toda su vida en la salvación de las almas. De hecho, su vida comunitaria no fue fácil. Le reprochaban, la criticaban, la trataban mal, pero ella no se distraía en eso, porque tenía una sola prioridad, y era que los pecadores se convirtieran a Dios, que la iglesia fuera santa, que los sacerdotes fuéramos santos, que los religiosos y las religiosas fuéramos santos. Esa era su preocupación. Qué infierno una vida consagrada pensando en sus propios intereses. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre un religioso y una religiosa que solo viene a un convento a pensar en sí mismo o en sí misma! ¡Qué desastre! Un desastre que daña, que divide, que lastima, que hiere el compromiso de la iglesia, su vocación más íntima, que es de que todos conozcamos al Señor. Hoy a la vida sacerdotal y la vida religiosa es verdad que han llegado muchas vocaciones que solo buscan refugio y piensan en sí mismas. Y no se pudieron realizar afuera y creen que la vida religiosa es para eso. Y cogen las comunidades como un escampadero, los seminarios como un escampadero, la vida sacerdotal como un escampadero, como una posibilidad de vivir bueno, de vivir una vida confort. Aquí mismo en Colombia, nosotros los hijos del FIAS lo hemos podido constatar en lugares de misión que carecen de misioneros, lugares cercanos, en el Cauca. Nosotros hace casi 10 años vamos a un municipio que se llama Corinto, Cauca. Muy poca, y lo sabemos por experiencia, muy pocos misioneros quieren ir allá, estar allá, ir a evangelizar la gente allá, muy pocos. Pero ¿cuáles son los lugares preferidos de misión? Es escandaloso ver, por ejemplo, cómo hay lugares donde están aglomerados comunidades religiosas, casas de comunidades por montones, sacerdotes por montones. Hace 3 años más o menos que vamos a una experiencia a Santa Rosa, Cauca, la Bota Caucana. ¿Dónde están esos sacerdotes misioneros?
¿Dónde están esas religiosas y esos religiosos misioneros? ¿Dónde están esos laicos tan comprometidos con la salvación de las almas? ¿Dónde están? Y cada uno lo sabe en su corazón, hacia dónde tiene su preferencia. El egoísmo está matando a tanta gente. El motivo de la tristeza de Nehemías no es que me miraron, no me miraron, me abrazaron, no me abrazaron, me tuvieron en cuenta, no me tuvieron. Ese no es el motivo de su tristeza. Es que la forma en que me dijeron las cosas, eso no es así, eso me hirió. No. Es Jerusalén. Lo dice claramente el Salmo. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Una persona narcisista que vive para sí mismo es un daño. Una persona que no sirve para el mundo. Tan egoístas que solamente pensamos en nosotros mismos. Miren cómo está el país dividido. Capitalistas contra marxistas, todos buscando su interés. Narcisistas, egoístas. ¿Y cuánto piensan en los que no tienen con qué comer? Que no tienen con qué pagar unos servicios, que no tienen con qué pagar un arriendo. Aquí me toca escuchar mismo, aquí vienen personas que yo atiendo. Me escriben, me llaman, personas que no tienen con qué pagar el arriendo. Y tantos narcisistas católicos, incluso en nuestro país, preocupados por el presidente Petro porque les va a quitar su capital, no el de Dios. ¿Saben cuál es el principio de la doctrina social de la Iglesia sobre la propiedad privada? Dice que la propiedad privada es una hipoteca del prójimo. ¿Para qué sirven aquellos que tienen tanto y acumulan tanto si no le sirven a los pobres? Si no le sirven a los que verdaderamente necesitan. Y en Colombia hay cantidades de gente que no necesitan, pero no son los que andan haciendo popularismo. Hay de aquellos que acumulan, dice Amós. Hay de aquellos que se la pasan acumulando y acumulando y acumulando. Y papás, ¿cómo están formando ustedes a sus hijos? Que les ofrecen todo tan fácil, que les estratifican la vida, que los educan para el confort. De eso también le tendrán que dar cuentas al Señor. Santa Teresita del Niño Jesús, desde muy pequeña, a la edad de 6-7 años, trabajó muy seriamente estas imperfecciones porque ella decía que era una niña consentida y mimada, y que por eso Dios tuvo que purificarla desde muy temprana edad. A los 4 años se le llevó su mamá, antes de cumplir los 4 años. Pero era necesario, Teresita, porque si tú me quieres servir tienes que desprenderte de todo. A muy temprana edad la hermana que más quería se le fue para el convento. ¿Y quién está, dice ella, para que me lleve adelante mis caprichos? Nadie. A los 6 años, desde los 6 años el Señor ya le estaba diciendo: Teresa, caprichos no. Tú no puedes ser una mujer caprichosa. Y ella lo fue entendiendo. A la edad de 9 años le fue quitando amistades que no le eran convenientes y se fue quedando sola. La vida de Teresita era extraña, porque el Señor le dijo: solamente tienes que depender de mí. Así forma Dios a los santos. Y escuchen los criterios de santidad de muchos hoy dentro de la iglesia. Todo para mí, todo para mí. Es que es la forma en lo que me lo dicen. Es que si me tendieran pétalos de rosa, si me acariciaran. Yo recuerdo cuando llegué a la comunidad, el padre León Villegas, que era el vicario
de religiosos y religiosas en aquel momento. Apenas estaba llegando. Yo llegué el 19 de julio, el 6 de agosto vino él a celebrarle una Eucaristía por el cumpleaños de la madre y habíamos un grupo de 7, 8 que habíamos llegado a hacer experiencia. Y en plena homilía nos dijo: aquí ustedes están con una mujer santa que lo ha dejado todo por el Señor. Y cualquiera de ustedes que haya venido aquí al Ave María, a que le soben la cabecita, le acaricien la cara, le den palmaditas en el hombro, devuélvanse. Delante de todos nos dijo: vayan y recojan su maleta y se devuelven de este lugar, porque este no es el lugar para ustedes. ¿Ustedes creen que el Señor nos trajo a este camino del reino a hacer lo que a nosotros nos dé la gana? ¿O a poner a sus discípulos en función de lo que nosotros queremos y a lo que a nosotros nos parece? La vida del reino no es así. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Es que en mi casa mamá sí me consiente. Cuidado, mamás, con ese maternalismo y paternalismo. Cuidado, porque cría cuervos y te sacarán los ojos. A un niño tú no le puedes dar lo que te pida y a la hora que te lo pida. Porque tú no puedes rebajar tus criterios en la experiencia que tienes, en la gracia de estado, a los caprichos de un niño. A la hora que él quiera, lo que él quiere y como él quiera. Cuidado. Es que quiero este dulce ya. Me lo tienes que estar ya. Yo admiro esa firmeza de esas mamás. Se tiran a patalear, gritan, las mamás siguen haciendo. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, mi hermanito más pequeño cuando quería algo, y mi mamá no le daba, hasta se secaba. Imagínense la ira que le daba cuando mi mamá no le daba algo. Se secaba. Mi mamá lo miraba y decía: eso se le pasa a mi hijito. Y ahí está, vivito y coleando, ¿sí? No se murió. Y ha aprendido de la vida y ahora tiene una obligación. El ser humano, cuando se vuelve narcisista, somos un peligro cuando no estamos buscando radicalmente a Dios. ¿Me voy a quitar la vida? Bueno, bendito sea Dios. ¿Me voy a morir? Bueno, pues muérase, ya te está esperando Dios en la eternidad. El Señor es muy claro. Mamás, ustedes están enfrentando un momento en donde estamos enfermos de egoísmo y de amor propio. Y hay de los que nos corresponde a la educación y tenemos a cargo formándose. Porque la vida de la formación es así. Por eso nuestro criterio seguro es el Señor. Y la forma en la que Él formó. Y la forma en la que Él orientó. No el criterio de esos falsos mesías que nos venden hoy en muchos tratados de formación. Hoy parece que en la formación sacerdotal y religiosa y en la formación de los hijos prima el aparente humanismo de todos esos manuales de psicología y de terapeutas que solamente responden a un sistema que orienta y que provee puro paternalismo y maternalismo. Y no es así. Por eso Cristo se convierte para nosotros en la salida más segura y en el criterio más seguro de la caridad y del amor. Nadie ha tenido más caridad que la que tuvo Cristo. Y a sus discípulos fue capaz de decirles: si se quieren ir, váyanse.
Nadie ha tenido más caridad y más amor que Cristo. Y fue capaz de decir que al tibio yo estoy a punto de vomitarlo de mi boca. O frío o caliente. Nadie tiene más caridad que Cristo, más ternura y delicadeza que Cristo. Y a una mujer que tenía tendida frente a él, que la habían sorprendido en infragante adulterio, que ya estaba arrepentida, que había reconocido, y ya la iban a lapidar, le dijo: vete, pero no peques más. Nadie tenía más caridad y ternura que el Señor, que tuvo la capacidad de ir al templo, hacer cordeles, voltear las mesas, tumbar todo y decirle a todos los que estaban ahí con suficiente caridad y amor: no conviertan la casa de mi Padre en una cueva de bandidos y ladrones. Ese es el Cristo caritativo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, y lo entregó para enseñarnos a vivir la vida. Por eso dice Cristo en la imitación de Cristo que dos formas tiene de venir a visitar a sus elegidos, a sus elegidos. Viene a denunciar y a reprochar sus vicios. Y viene a exhortarlos a la santidad y a la perfección. Eso es muy fácil para uno poder detectar dónde está el lenguaje del Señor y dónde no. Porque el anticristo solo crea lástima y vive de la lástima. Y el que tiene lástima no ama, explota. El verdadero amor es la compasión. Porque el que se deja guiar por la lástima se enceguece y se vuelve injusto, no es objetivo. Y termina eso, criando cuerpos. Por eso a nosotros nos tiene que mover la compasión y el amor de Dios, el amor verdadero de Dios, que es el que sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Para esta reconstrucción del templo y de la ciudad, Dios quiere nuestra conversión. Para poder estar en el reino y en la dinámica del reino tenemos que buscar la santidad. Para entrar en el pueblo de Dios necesitamos purificar nuestros pecados y purificar el corazón. Para poder hablar de unidad, predicar la unidad y llegar a la unidad, hay necesidad de convertir el corazón. Sin eso, nos lo enseña el catecismo. El catecismo, cuando dice que la iglesia es una, dice que el constitutivo de la unidad, la forma de sanar las heridas contra la unidad, de sanar la división, es la conversión del corazón. Y lo dice claramente la iglesia: el pecado es el que divide a la iglesia, citando incluso a Orígenes. ¿De dónde provienen los herejes, los cismáticos, los revoltosos? ¿De dónde provienen los que les gusta estar haciendo polémica y arenga a toda hora? Si no la pueden hacer con los demás, la hacen en su propio interior. Del pecado. Porque quien vive en el pecado divide a la iglesia, lastima la unidad de la iglesia y lastima el corazón de Cristo. Por eso, en este camino de reforma en el que venimos acompañando a Esdras y Nehemías con los salmos, aceptemos la propuesta del Señor que nos pide una conversión radical, no de caricaturas, no de redes sociales, porque esas conversiones de redes sociales a veces son muy emocionalistas. Conversiones verdaderas que aceptan los criterios de exigencia que pide el Señor. Las zorras tienen cuevas, los pájaros nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja a tu padre y a tu madre, y tú ven y sígueme, y tendrás un tesoro en el reino de los cielos. Olvídate de ti mismo y toma la cruz, ama la cruz y acógela con alegría y podrás resucitar. Que la propuesta de Cristo nos entusiasme para que lo sigamos con todo nuestro corazón. Yo le doy gracias al Señor porque en este camino uno se va encontrando eso que decía la oración colecta, esos pequeños y sencillos, y vuelvo y digo, no son de las redes sociales, que aman al Señor, que lo buscan, que quieren ser fieles, y son un regalo muy grande para la iglesia en estos tiempos. Esos son los que verdaderamente dan testimonio de Cristo, perseguidos en la escasez, en la abnegación, capaces de dejarlo todo por el Señor, y ahí están fieles dando testimonio en la iglesia. Por eso el Señor no permite que los conozcamos, porque les tiene un tesoro bien guardado en el reino de los cielos, y por eso viven en paz y contentos, porque no dependen de las alabanzas humanas, ni de las aceptaciones humanas. Allá en su interior y en su vida sencilla son sostenidos solo por la gracia del Señor, y eso es lo que los mantiene felices y contentos. Que la Virgen siga intercediendo por nosotros, supliquémosle que no deje de hacerlo, que San José interceda por nosotros para que le abramos el corazón al Señor y seamos esos pequeños y humildes en los que Dios quiere instaurar su nueva Jerusalén, su templo santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre